Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Estamos iniciando este ciclo de webinars que está en el contexto del TPD at Scale y que trabaja la idea del desarrollo profesional docente y las TICs para Latinoamérica. Vamos a hacer un recorrido por distintas temáticas a lo largo de todo el ciclo que involucran temas de desarrollo profesional docente fundamentalmente en servicio y las tecnologías, las TICs, y para ello vamos a recorrer distintas experiencias y vamos a ir desde experiencias en el mundo de la formación de docentes en los espacios rurales, hasta los esfuerzos de los gobiernos, las iniciativas de la sociedad civil. Y también vamos a ir acompañando toda esta presentación de distintas experiencias con un esfuerzo importante por sistematizar estas experiencias a través del desarrollo de un estudio, ¿no es cierto?, que hemos denominado un Landscape Review para poder mirar el panorama de la formación docente y las tecnologías en América Latina y poder sistematizar y de esa manera también hacer un aporte a la generación y al desarrollo del conocimiento y al compartir experiencias de una manera más sistemática, más ordenada, más académica también. En esta primera sesión he querido enfocarnos fundamentalmente a lo que son las ideas de inicio de este trabajo, contextualizarnos un poco en lo que es la labor del TPD, de cómo funciona y cuáles son sus objetivos, y en un segundo momento compartir algunos detalles de lo que es esta investigación que recientemente les mencionaba, que lo que busca es buscar estas experiencias de desarrollo profesional docente con el uso de tecnologías en Latinoamérica. Por lo mismo, para esta sesión vamos a contar con la presencia, nos van a acompañar, van a exponer y van a poder interactuar con nosotros Dante Castillo, quien es director de Políticas y Prácticas Innovadoras de SUMA, quien se va a referir en su presentación sobre la Coalición para el Desarrollo Profesional Docente a Escala, una propuesta desde el sur global. Ahí vamos a poder conocer más detalles de lo que inicialmente yo les estaba contando, y en segundo momento vamos a escuchar el trabajo, la propuesta, las ideas de Álvaro Galvis, quien es asesor de innovación de Conéctate en la Universidad de los Andes, en Colombia, y es director ejecutivo de Metacursos, y a la vez es el consultor responsable de el desarrollo de esta investigación del Landscape Review sobre desarrollo profesional docente y tecnología. Su presentación se llama En búsqueda de prácticas innovadoras de formación en servicio de docentes de educación primaria o secundaria apoyadas con TIC, modalidad virtual o híbrida. Pues bien, para ir entrando ya en detalle, los voy a dejar con Dante Castillo, quien nos va a compartir su presentación sobre el desarrollo profesional docente a escala, una propuesta desde el sur global. Perfecto, muchas gracias Carlos por la introducción. Primero que todo, la idea de este encuentro, obviamente, de este primer ciclo, de este primer webinar, es poder iniciar este ciclo de seminarios, de conversaciones, de charlas que podemos hacer en la región. Y yo creo que hay una oportunidad muy interesante que hemos venido desarrollando desde Suma, desde esta plataforma Coincide y desde los webinars, precisamente para poder ir generando esta mayor densificación de relaciones, de colaboraciones en la región. Entonces, iniciamos un ciclo específico que está asociado a los temas de desarrollo profesional docente, pensando, digamos, en la lógica del escalamiento y cómo podemos hacer el mejor uso posible de las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales. Entonces, esta primera presentación va a ser una presentación muy introductoria para contarles de cuál es el esfuerzo que estamos haciendo en Suma en la coalición global
cómo nace, cuáles son sus expectativas, los objetivos del capítulo regional, y básicamente diría yo que es una invitación a las distintas organizaciones que estamos trabajando en la región en estos temas, y poder establecer e iniciar el diálogo más fructífero posible. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Y aquí les cuento que estamos iniciando y lanzando, diría yo, presentando la Coalición para el Desarrollo Profesional Docente a Escala, desde una perspectiva, diría yo, desde el sur global. Y aquí hay un esfuerzo, digamos, de distintas instituciones. Primero déjenme contarle, probablemente algunos conocen ya Suma, pero esto lo voy a hacer muy rapidito, pero para poner el marco institucional, por lo menos desde el que estamos desarrollando esta conferencia. Suma es un laboratorio de innovación e investigación para América Latina que nace el 2016. Un esfuerzo, digamos, de apoyo de un bien público regional del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente con el apoyo de 7 países de la región, y que buscaba precisamente poder pensar en cómo integrar de mejor manera investigación, innovación y, diría yo, impacto y efectividad en el tipo de soluciones que están desarrollando y que están ofreciendo los sistemas educativos. Entonces, básicamente, tenemos, diría yo, 3 líneas de trabajo. En este caso, poder desarrollar investigación científica robusta, poder, a partir de esa investigación, desarrollar innovación que esté informada en evidencia o en el mejor conocimiento disponible, y favorecer redes de colaboración. Este esfuerzo que estamos haciendo en este minuto, precisamente poder conformar e ir armando una red de colaboración, en este caso particular en temas de formación mediadas por tecnología. El objetivo básicamente de Suma es poder incidir, ¿sí? Tiene esa lógica, digamos, tiene ese objetivo, colaborar para la incidencia. De ahí viene el nombre Coincide. Entonces, y poder incidir ¿dónde? A nivel ya sea de políticas, efectivamente, políticas educativas a nivel nacional, a nivel de escuelas, con el desarrollo de programas de mejoramiento o proyectos más bien orientados a la transformación escolar, y a nivel del aula, de sus prácticas pedagógicas. Ese es el objetivo de Suma en este triple, digamos, este triple eje, ¿sí?, de conocimiento e innovación e impacto, o la búsqueda precisamente de poder impactar y transformar las dinámicas que están ocurriendo hoy día en los sistemas escolares. En particular, el esfuerzo de la coalición para el desarrollo profesional docente es un esfuerzo precisamente colectivo, con distintas organizaciones que tienen su capítulo regional, que es el que estamos, digamos, llevando a cabo, coordinando, liderando desde Suma, que tiene por objetivo eso, fortalecer e identificar esta red regional, que nos permita discutir, desarrollar soluciones, ofrecer, digamos, caminos alternativos, en torno precisamente a la formación docente y la tecnología. Lo que nos dieron origen a la coalición son las instituciones que, digamos, que ven en pantalla, el centro, el IDRC, que es un centro de cooperación canadiense, el FITED, una alianza conformada recientemente, hace el año pasado, ADELA, en la cual participa Fundación Ceibal, y un conjunto de instituciones en la región, precisamente para apoyar la vinculación, o la mejor vinculación, o la mejor sinergia entre educación y tecnología. Y nosotros también nos hemos sumado al esfuerzo desde la perspectiva del desarrollo profesional docente. 3 cosas muy cortitas, digamos, para esta presentación, para este webinar. Primero, presentar el trabajo que venimos realizando en el marco de la coalición. Esta es como una especie de actividad de lanzamiento y presentación pública, y por lo tanto de invitación. Compartir el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, en un estudio regional que ya comentaba Carlos, sobre programas de formación docente. Una de las cosas que hemos visto en América Latina es que no hay mucha información sistematizada de programas de formación docente usando o mediados por tecnología. Entonces creemos que es un esfuerzo valioso el poder desarrollar, le hemos llamado un landscape review, o más bien un estudio panorámico regional, si se quiere, de cuáles son
para poder identificar esos programas que en la actualidad se están desarrollando. Y ahí creemos que para hacer eso también se requiere precisamente el trabajo colaborativo, se requiere que la región nos cuente también y poder tener los contactos, en el sentido de que hayan partners, hayan colaboradores que nos digan, sí, acá en tal país o acá en nuestro país estamos haciendo tal programa, o hay una experiencia que puede ser exitosa, y la idea es poder mapearla, identificarla en términos de sus potencialidades. Y esa es la parte, digamos, del estudio regional más bien, y lo que va a presentar Álvaro Galvis en un momento. Y obviamente también invitar a los interesados a conformar este grupo de trabajo. Básicamente para seguir conversando, seguir discutiendo sobre formación docente y ver cuáles son los mejores caminos en las cuales podemos hacernos cargo en algún sentido, podemos contribuir en la región, ¿sí? A los procesos, diría yo, de actualización, de competencias docentes, y que tienen que ver, digamos, están asociados a distintas variables que voy a comentar enseguida, con desafíos que son de orden global y desafíos también que son de orden regional. Los países se enfrentan a situaciones distintas, eso lo sabemos uno al leer la literatura y al conversar, digamos, con los distintos ministerios de educación. Uno se enfrenta tanto a situaciones, a desafíos que son particulares, pero también hay desafíos comunes, y uno de los esfuerzos por lo menos que queremos hacer en suma es cómo poder pensar la región en términos de esos desafíos comunes, de manera de poder pensar soluciones que nos ayuden colaborativamente a los distintos países. Entonces, este también es una invitación a pensar en un grupo de trabajo para seguir conversando. Y ahí, como ya decía Carlos, hay distintas experiencias que vamos a ir desarrollando durante el próximo año, donde nos van a ir presentando el trabajo que vienen haciendo. Probablemente no las conocemos todas, y seguramente van a haber instituciones y experiencias que nos podemos poner en contacto precisamente para que puedan compartir el trabajo que vienen haciendo, y así, digamos, ir fortaleciendo esta red regional. Diría yo, en términos de más bien antecedentes de la coalición, esta coalición nace en enero del 2018, en un workshop en la Universidad de Hong Kong, con algunas instituciones como el IDRC, que es la Agencia de Cooperación canadiense, el DFID, que es la Agencia de Cooperación del Reino Unido, y la Fundación para la Educación y el Desarrollo de las Tecnologías y su mejora y su relación con la educación, que es de Filipinas. Y ahí se conformó un primer grupo de trabajo para tratar de diseñar y pensar cómo empezar a promover la relación entre formación y formación docente mediante el uso de tecnología. Y diría yo que hay una mayor conciencia de cuáles son esos desafíos, si se quiere básicamente alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Los países están claramente en situaciones distintas a nivel educativo, y por cierto a nivel de sus capacidades en términos de formación y entrenamiento de docentes. Diría yo que algunos de los desafíos más importantes pondría 4, digamos, que parecen ser y son los que aparecen en la literatura y en las conversaciones. El primero es que, como indicaba la UNESCO en un reporte del año 2016, la UNESCO estimaba la necesidad de reclutar y entrenar a más de 68 millones de profesores para alcanzar la meta 4 al año 2030. Entonces ya eso ponía un esfuerzo requiere un esfuerzo de formación, de trabajo, no solo a nivel gubernamental, sino también a nivel de los sistemas universitarios, los sistemas de formación docente, tanto formación inicial como en servicio, que van a ser, digamos, que van a requerir pensar soluciones que sean muy, muy creativas, muy innovadoras, pero también muy, muy, muy eficientes. Otro de los problemas que hemos visto y que aparecen, digamos, en la discusión son los problemas de rotación y deserción en los profesores. En muchos países la deserción, precisamente docente, es muy alta. Al cabo de 3, 4, 5 años, muchos de los profesores que se han formado y que entran al sistema tienden a salir, precisamente porque obviamente hay unas relaciones, una expectativa entre los procesos de formación inicial y el ejercicio práctico en situaciones reales, digamos, tiene una brecha significativa. Y ese es un problema igual al cual hay que pensar y hay que dedicarle tiempo.
Hay un tercer elemento que lo destacaba el BID en su reporte Soy Profesor del año pasado, del 2018, cuando indicaba que existe en América Latina una baja valoración social de la profesión docente, digamos, y que se vinculaba precisamente también con bajos salarios. Y eso, de nuevo, tiene que ver más bien con cómo repensar, en este caso, las maneras en que la formación adquiere unos niveles de profesionalización, vuelve a recupera el prestigio como una profesión completamente necesaria para el desarrollo, digamos, en este caso, de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Y finalmente para el desarrollo de los países. Y por último, yo diría que hay una necesidad también de desarrollar nuevas competencias de enseñanza. Y de nuevo, la literatura y la investigación viene mostrando que es necesario desarrollar esas competencias. Competencias que están asociadas también o que tienen que ver directamente con cuáles van a ser esas habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar para integrarse de mejor manera a... Uno podría decir en términos muy globales a la sociedad del siglo XXI, que ya estamos viviendo en ella, ¿sí? O a la sociedad del conocimiento, o a la economía del conocimiento, y que tienen que ver con otro tipo de habilidades, desarrollo de competencias más vinculadas al pensamiento crítico, a la colaboración, etcétera, etcétera, digamos, cómo desarrollan capacidades comunicativas nuevas, de trabajo, digamos, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces hay un conjunto probablemente de nuevos demandas que la sociedad hace, en este caso, al sistema educativo, y uno de los actores que precisamente pueden contribuir de mejor manera al desarrollo de esas nuevas competencias son precisamente los docentes, y los docentes entonces en este sentido son un actor clave. La coalición en particular tiene una visión que es muy particular y específica, que tiene que ver con cómo podemos asegurar educación de calidad para todos, con docentes empoderados y efectivos. Esa, digamos, no es otra la visión de largo plazo de la coalición, y su misión más específica es promover el desarrollo profesional docente, haciendo, digámoslo así, o resguardando, digámoslo así, 3 o 4 principios clave, que sea de calidad, equitativo y sostenible, ¿sí? Cómo aseguramos que el desarrollo profesional docente llegue a los distintos segmentos del profesorado, de los distintos segmentos de la sociedad, y creemos en este caso que las tecnologías digitales pueden precisamente generar un aporte significativo, en donde probablemente lo que vamos a necesitar para que eso ocurra son procesos de colaboración entre la sociedad civil y el Estado, desarrollo de investigación que permita identificar de buena forma cuáles son esas mejores prácticas, ¿sí? A nivel de experiencias, y es por eso que queremos ir rescatando, ir conociendo las experiencias que están ocurriendo, que se están desarrollando en la región, y también apoyando la implementación, digamos, cómo a partir de las buenas prácticas o las mejores experiencias que se están dando en otros contextos, diríamos inicialmente en el sur global, queremos compartir, digamos, esa visión de otros países, en este caso de América Latina, que desarrollan o sus sistemas educativos tienen características similares, cómo se están resolviendo muchos desafíos, y cómo esta triada entre formación, tecnología, ¿sí? Y incidencia en el sistema educativo se da de la mejor forma posible. ¿Cuáles son los objetivos de la coalición, a los cuales nosotros obviamente nos hemos plegado? El primero tiene que ver con dar apoyo, en este caso, a los gobiernos, a los implementadores en el sur, ya sea para el diseño, desarrollo e implementación del TPD. No, le llamamos TPD por su sigla en inglés, pero del desarrollo profesional docente, que sea de calidad, equitativo y sostenible, ¿sí? Y cuando digo sostenible lo pensamos más bien en un doble sentido: sostenible en el tiempo, pero también sostenible en una manera que pueda ser escalable. Es como pasamos muchas veces de prácticas o de experiencias que son muy acotadas, ¿sí? A experiencias que son, digamos, mayores, que pueden ser y que pueden ser usadas y pensadas en una escala mayor. Veíamos el otro día, por lo menos personalmente veía las estadísticas solo en América del Sur, tenemos más de 5 millones de profesores en servicio. Y probablemente, si uno lo piensa desde una perspectiva regional, vamos a necesitar desarrollar estos nuevos formatos
estos nuevos medios, estos nuevos canales, precisamente para ir desarrollando estos procesos de entrenamiento y actualización de esas competencias. Entonces el desafío es importante. Segundo, diría promover la creación de conocimiento y su difusión a través de modelos innovadores de formación, y que obviamente se puedan ajustar y adecuar a estos distintos contextos, en este caso en América Latina. Y por último, yo diría que el tercer gran objetivo es como armonizar los esfuerzos. Ocurre muchas veces y nos ha tocado, digamos, como Suma, participar en distintos encuentros a través de la región, y siempre se da la siguiente paradoja, que a mí por lo menos me llama la atención. Desde los países siempre decimos nuestros problemas son específicos, y este problema no lo tenemos nosotros acá en mi país, y se encuentra en nuestra región. Entonces, pero eso, y uno lo escucha sistemáticamente en los distintos países. Pero cuando uno hace esa mirada regional, uno dice, bueno, pero eso se parece al problema que tenía Uruguay, al problema que tenía Ecuador, al que tenía Perú, al que tiene Chile, Argentina. Entonces, uno logra identificar esos problemas. Pero es paradójico, porque siempre la perspectiva individual, o más bien local, siempre es como que el problema es absolutamente puntual y contextual a esa realidad. Cuando uno cambia de registro y lo mira a nivel más regional, se encuentra que hay mucha coincidencia, que hay mucha similitud en el tipo de demanda. Entonces, uno de los esfuerzos precisamente es poder armonizar esos esfuerzos, poder mirar la región con ojos colaborativos, con ojos en que una institución de un país puede ayudar a dar lineamientos, a dar pistas de cómo seguir avanzando en esta materia, digamos, en materia de formación. Entonces, más bien, el capítulo, le llamamos nosotros el capítulo regional de la coalición, es poder desarrollar investigación y estudios para conocer los programas e iniciativas que se están desarrollando a nivel de formación docente en Latinoamérica y el Caribe. Dos, poder realizar estudios de caso, y esto no creemos que es muy importante, cómo realizamos estudios de caso que permitan entender en profundidad cuáles son esos principios, esas variables claves con las cuales los programas están logrando ser equitativos, ser efectivos y ser sostenibles. Cómo estos programas están efectivamente impactando en las competencias de los docentes, que puedan obviamente desplegar los docentes en sus salas de clase. Y cómo obviamente los docentes logran ir articulando en el núcleo pedagógico, digamos, si vuelvo a la expresión de Richard Elmore, cómo van articulando nuevas dinámicas, precisamente en donde la tecnología ayuda, o la formación mediante tecnología, la formación docente mediante tecnología, ayuda precisamente al desarrollo de esas competencias. Tercero, desarrollar seminarios en línea, para conocer precisamente esas experiencias de la región. Y aquí estamos básicamente todos invitados. Suma tiene un gen, digámoslo así, colaborativo de la región, y la idea precisamente es poder ampliar esa invitación para los distintos países que puedan ir contándonos y que puedan ir exponiendo sus casos. Participación en encuentros regionales para promover los aprendizajes de la coalición y lo que vayamos aprendiendo, y obviamente establecer relaciones con gobiernos, agencias nacionales que están dedicadas de manera a ir transfiriendo estos conocimientos, el conocimiento disponible, respecto de cuáles son estos mejores usos de las tecnologías para mejorar la formación y el aprendizaje profesional. Así que bueno, les agradezco la participación, digamos, de los que se han sumado al webinar, y dejo a Álvaro. Él va a hacer una presentación también sobre el trabajo que estamos haciendo en este primer estudio, y la idea es que dejemos varios minutos al final, unos 20, 25 minutos, para que los asistentes nos puedan compartir sugerencias, experiencias, digamos, y ahí ya empecemos a armar básicamente una conversación más fructífera en torno a estos temas. Así que bueno, muchas gracias, y dejo a Álvaro con usted. Vamos a compartir ahora la exposición, el trabajo de Álvaro Galvis, que va a tener un foco y va a estar más centrado en lo que es el desarrollo mismo de la investigación, que busca sistematizar y buscar las experiencias de formación docente con el desarrollo y el uso de tecnologías.
Así que adelante Álvaro, muchas gracias por tu tiempo y por tu participación. Muchas gracias Carlos y Dante, y lo mismo a todos los colegas que nos acompañan en esta sesión. Es un gusto poder interactuar con ustedes. Como decía Dante, lo que estamos es haciendo una apertura a un proceso de colaboración y de diálogo. De lo que se trata es de construir a partir de experiencias, construir a partir de reflexiones sobre esas experiencias y también de sistematizarlas de manera que se puedan difundir. Yo voy a tratar de complementar lo que planteó Dante, y en la medida en que vayamos construyendo ideas, iremos tratando de aterrizar qué es lo que nos estamos proponiendo en este estudio. En primer lugar, como ustedes ven, esto no es algo que nace aquí en Sudamérica y es para Sudamérica. Esto es parte de una coalición en la que, por un lado, se trata de comprender lo que está pasando en esto de desarrollo profesional docentes a gran escala, usando tecnologías, y sobre esa base poder formular líneas de acción, orientaciones para quienes toman decisiones. No es un estudio también puntual, sino que es un estudio que construye sobre otra cantidad de ideas que se vienen desarrollando. Parte de esas ideas son las que voy a presentar aquí en esto, que es una breve síntesis de lo que hasta este momento tenemos como revisión de literatura. Básicamente, la primera reflexión es acerca de qué es lo que deberían aprender nuestros estudiantes para tomar parte en la era de la información. Lo que señala el Centro para el Rediseño Curricular es que hay como 4 ingredientes que deberían tomarse en cuenta cuando uno está pensando en el estudiante del siglo XXI. Indudablemente el conocimiento es muy importante, pero es muy importante en tanto que uno está en posibilidad de estudiarlo y de seguir avanzando y de generar nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento pues exige que se pueda aplicar y que haya habilidades, y exige también que haya una disposición por no limitarse simplemente a asimilar y a poder presentar lo que uno ya aprendió, sino a compartir particularmente y a usarlo frente a retos que en el mundo de hoy son muy normales, como el estar tratando de, por un lado, mantener el ritmo de avance del conocimiento. Resulta que lo que uno aprende y aquello con lo que uno se gradúa, la utilidad no es muy grande. Si usted piensa cuántos años va a serle útil el conocimiento fáctico que usted aprendió durante la universidad, de pronto en algunas profesiones llegue a 5 años, pero en profesiones como la mía, en ingeniería de sistemas, de pronto no llega ni al año. Entonces, ¿qué le queda a uno? El aprender a aprender, el aprender a comunicar, el aprender a colaborar, el aprender a interactuar con otros, porque eso es lo que le permite a uno seguir construyendo conocimiento, y esas habilidades blandas pues no siempre se cultivan, y muchas veces los profesores nos centramos en el conocimiento sin darnos cuenta que de pronto la gente no necesariamente tiene ni las actitudes ni las aptitudes necesarias para poder desarrollar esto. Entonces, el marco de referencia para la formación en servicio de los docentes no puede ser otro de al servicio de qué está esa formación. Y esa es, digamos, el encuadre ese es el encuadre de este primer acetato. Metiéndonos un poquito en el tema, vamos a ver que esto no solamente no es nuevo, sino que tiene mucho de ancho y mucho de fondo. Y entonces importa que estos alumnos no se queden simplemente en el primer dominio, sino que con ayuda de los profesores vayan yendo de estar en capacidad de llegar al conocimiento por sí mismos, no solamente porque se los da el profesor, de hacer uso de habilidades
para que ese conocimiento tenga alguna utilidad y cómo nosotros, frente a el mundo que nos rodea, podemos participar en la solución de problemas crecientemente complejos y que exigen multidisciplinaridad, que exigen colaboración. Y ahí es donde el metaaprendizaje, que es quizá aquello que más le queda a uno hacia la educación permanente, comienza a ser crítico. Entonces, con eso en mente, yo diría que podemos nosotros tratar de entender qué es lo que uno debería tener presente cuando está pensando en la práctica docente. Y lo primero es que, pues, existen como distintos niveles de apropiación de las TIC. Hay un acuerdo bastante grande alrededor de esos tres conceptos de integración, reorientación y evolución. En algunos países la evolución se llama la parte innovadora, la parte experimental o la parte experiencial. Pero lo cierto es que cuando uno está lidiando con personas que están interesadas en aprender acerca de las TIC, pues no basta con simplemente el uso instrumental, sino que hay como distintos niveles y esos niveles de apropiación se convierten en que o yo conozco, o yo utilizo, o yo transformo lo que yo conozco dentro de esos niveles de apropiación. Entonces, se van combinando este tipo de competencias de tal manera que cuando uno piensa en lo que tiene como reto un docente, pues el docente no solamente tiene que enseñar de su disciplina, sino tiene que ver cómo al integrar tecnologías y al integrar pedagogías que se pueden apalancar con tecnologías, él puede lograr que en su disciplina suceda lo mismo. Que la gente no se quede con simplemente el conocimiento fáctico, sino que lo pueda poner en uso en condiciones relevantes y pueda generar nuevo conocimiento. Y entonces, el gran reto es lo que ustedes ven en la parte de abajo del diagrama, lograr mejorar las prácticas educativas basadas en TIC. Todos nosotros seguramente estamos convencidos de que la introducción de las tecnologías en la escuela no puede ser un problema de acceso solamente. Tener acceso hace diferencia, no tenerlo de verdad priva a la gente de ese privilegio, pero el tener acceso no es suficiente. Hay que lograr que la gente se mueva en la escala, digamos, de apropiación para que dentro de ese contexto vaya de la mano el desarrollo disciplinar, el desarrollo, digamos, de habilidades de diversa índole, que en general se llaman blandas, y el desarrollo de la capacidad de interactuar con otros para resolver problemas y para proponer nuevas ideas, inclusive sistematizarlas. Este otro diagrama nos ayuda a ver cómo se puede ver lo anterior respecto a la parte pedagógica. Cuando estamos pensando en diseñar experiencias transformadoras, es decir, que permitan que el docente no se quede haciendo con tecnología más de lo mismo, que no sea simplemente que en vez de usar tiza, lengua y tablero, ahora usan PowerPoint y computador, sino que se quite el docente del centro del proceso, donde él es quien predica y los estudiantes toman nota y ven cómo lo retienen, para pasar a ser un facilitador desde el lado en el que los estudiantes, ese proceso de llegar al conocimiento, poderlo aplicar y poderlo transferir, comienza a ser bastante, digamos, natural. Y eso nos lleva a que desde la dimensión pedagógica, las TIC exigen que por un lado haya que tener cuidado acerca de cómo se diseñan los escenarios educativos y esos escenarios educativos, cómo logramos que de verdad transfieran el control al estudiante
no que se quede un diseño, digamos, con niñeras electrónicas, como puede ser cuando uno simplemente se limita a poner juegos para que hagan mayor ejercitación. Escenarios donde el aprender no es solamente del libro, del profesor, de los recursos que yo tengo a mano, sino de todo aquello que pueda agregar valor a la solución de los interrogantes esenciales que a mí me surgen cuando se me plantea una inquietud. Y eso, pues, no se puede quedar en la teoría. Importa que el docente que repiense esos ambientes los pueda llevar a la práctica, y ese llevarlos a la práctica no basta con echarlos a andar, sino que deberían servir para algo. Entonces, cuando le dicen a uno, ¿cuál es el valor agregado de haber puesto computadores en las escuelas y de haber capacitado a los profesores? Si uno llega hasta el segundo de estos niveles, dice, no, pues mire, llegamos al 90% de las escuelas, la gran mayoría de los profesores son alfabetas informáticos, lo usan cuando les prestan la sala de computadores para hacer tal cual cosita, pero siguen enseñando de la misma manera. ¿Y los estudiantes cómo aprenden? Bueno, pues ellos aprenden muchas cosas con tecnología cuando no están en clase, porque en clase no necesariamente se ve, y las diferencias en términos de antes de tener dotación y antes de que los profesores fueran entrenados y después no necesariamente son muy grandes en términos de los resultados de pruebas de estado o cosas de esas. Como que comienzan a preguntarse qué es lo que está faltando para que eso produzca diferencia. Y entonces, eso que está faltando muy probablemente es aquello que permita que los estudiantes lleguen a vivir las experiencias que se diseñaron de tal manera que se enriquezcan a partir no solo de la experiencia, sino de la reflexión sobre la misma. Lo que propone este estudio, que es un estudio de la Universidad Javeriana de Cali con UNESCO, sobre competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica, es que haya como esta matriz en la que los niveles de apropiación, de integración, reorientación y evolución, con estadios de conocer, utilizar y transformar, deben ir imbricados con lo que es el desarrollo de competencias TIC para diseñar ambientes de aprendizaje, implementar ambientes de aprendizaje apoyados con tecnología y evaluarlos con fines de mejoramiento. Los fines sumativos son importantes, pero tan o más importantes pueden ser los fines formativos. El tercer elemento de la revisión de literatura que quisiera compartir es algo que puede sonar muy trillado, pero es muy trillado, pero muy nuevo. Y es que miren que la profesión del docente es una profesión muy solitaria. Como que después de que cierra la puerta y entra al yo con mis estudiantes, y cuando está sentado corrigiendo trabajos en el yo con yo, y cuando está explorando lo que hay en el entorno, rara vez hay una reflexión sobre cómo es mi práctica, cómo manejo yo esos diálogos con mis estudiantes, cómo atiendo yo el problema o el reto de alineación entre lo que debería hacerse con el cómo yo lo hago, con el cómo yo lo evalúo, el cómo lo certifico. Pues resulta que todo eso ha llevado a destacar en la literatura que una manera súper valiosa para que el docente verdaderamente cambie, y el problema del cambio sí que es importante, pasar de ser un docente transmisivo a un docente, digamos, facilitador, que promueve interacción y exploración y reflexión, pues gira mucho alrededor de procesos colaborativos. Plantean tres categorías. Dicen que una muy buena práctica es que alguien lo acompañe a uno a dictar sus clases, de pronto que lo filme y que con base en eso le dé feedback. Eso es el viejo modelo de microenseñanza llevado a escala, porque no se trata de que, como en la microenseñanza, cada uno aprenda pequeñas habilidades, sino que comprensivamente le puedan dar a uno feedback. Pero luego vino algo
que se puso muy en boga, como son las comunidades de aprendizaje. Y Etienne Benge y otros investigadores pusieron de presente que el reto de esto no es que cada uno sea mejor, sino que institucionalmente haya un clima que permita que haya un cambio y entonces el mejoramiento institucional alrededor de comunidades de aprendizaje, que pueden ser de todas esas maneras que ustedes ven ahí, pues se vuelve otra posibilidad. Cuando viene la tecnología, en el tercer nivel, es eso mismo, pero en ambiente flexible. Lo de comunidad, lo que nos lleva es, hombre, no se trata de diálogos pragmáticos donde yo predico lo que a mí me parece y los demás toman nota y sobre eso se construye, sino de diálogos genuinos donde los distintos miembros de la comunidad nos escuchamos y construimos sobre la diferencia y tratamos de ir más allá de simplemente tomar nota de lo que sí saben hacer o no saben hacer y dicen o no han dicho los colegas. Entonces, el tener comunidades virtuales sobre buenas prácticas docentes permiten que, por un lado, no esté uno limitado al aquí y ahora. Un webinar, por ejemplo, puede ser un muy buen entorno sincrónico para una comunidad que está dispersa, pero si además del webinar, por ejemplo, decidimos abrir unos espacios en WhatsApp y nos intercambiamos ideas, así sean solo chistes, no importa, o recetas de cocina, o aquellos consejos de yo ir a tal parte y qué me recomiendan, o estoy trabajando con mis estudiantes y mire, por más que hago esto y aquello, no logro superar estos escollos. Entonces, el WhatsApp se convierte en un modo interesante. Uno se puede tomar un cafecito virtual alrededor de varias de estas cosas, pero si además de eso le ponemos unos wikis, les ponemos unos foros y tal cual cosa, entonces el mensaje hasta acá es, de verdad, lo que importa es que desarrollemos competencias importantes para la vida de nuestros estudiantes. Que esas competencias no se las dejemos a que les pusimos computadores y eso es suficiente, sino que con esos computadores tenemos que hacer algo y hacer algo implica movimientos horizontales y verticales a distintos niveles, todos alrededor de competencias. Y aquí se nos está planteando el reto de cómo podemos la parte humana utilizarla para enriquecer lo que se puede hacer con la dimensión tecnológica. En el cuarto asunto que quiero compartir, la palabra que hay que destacar se llama efectivo, porque resulta que uno puede decir, mire, hicimos N.000 cursos, se matricularon no sé cuántas personas. Ajá, ¿y eso sirvió para algo? Lo que este grupo de Palo Alto, del Learning Policy Institute, encontró o propone, es que el desarrollo profesional efectivo docente, como aprendizaje que resulta en cambios en las prácticas docentes y mejoras en los resultados de los estudiantes. Miren que las dos cosas comienzan a hacer una diferencia brutal, porque si el docente cambia su práctica, lo menos que espera es que eso deje alguna huella en sus estudiantes. Y si el docente ve que los estudiantes están sintiendo que agrega valor ese cambio de práctica, es muy probable que se sienta muy gratificado y que esas nuevas ideas de verdad se vayan expandiendo entre otros docentes. Muchos cursos no son importantes por haber asistido al curso, sino porque le dejaron a uno ideas que luego uno las puso en práctica, las compartió con colegas, los estudiantes encontraron que eran interesantes y comienzan no solamente a sentirse al principio incómodos, pero después cómodos con las nuevas ideas. ¿Y por qué digo que al principio incómodos? Porque supóngase que hemos decidido aplicar pedagogía invertida. Y eso significa que los estudiantes a través de dispositivos tecnológicos van a llegar al conocimiento antes de la sesión presencial. Pues muchos al principio dicen, oiga, pero si le pagamos al profesor para que me enseñe, ¿cómo así que ahora
me manda a mí a aprender y en clase lo que se pone no es a explicarme, sino a proponerme talleres, ejercicios, retos que yo tengo que resolver. Pues resulta que el dominio profundo de contenido al que se hace referencia en la segunda parte de este acetato tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el estudiante haga un esfuerzo por no solamente prestar atención, sino entender, hacer las hilaciones del caso, lograr que eso que él captó pueda discernir si de verdad tiene sentido, si lo que encontró en la red, si lo que dijo el otro de verdad tiene sustento, si sirve para algo frente a algún problema que están interesados como grupo, si ayuda a que uno crezca en habilidades blandas, y entonces ese es el gran reto que nos plantean estos personajes. ¿Qué más nos dicen? Que fuera de esas dos cosas que están ahora en el lado izquierdo, pero que antes estaban en el lado derecho del acetato, dicen que por lo menos deberíamos chequear que 7 condiciones se logren. Por un lado, que no nos olvidemos del contenido disciplinar, es decir, que no nos pase como en el cuento que yo sé mucho del cómo, pero no del qué. Porque si no le pasa a uno como al estudiante que se aprendió las tablas de multiplicar de memoria. Y cuando le preguntaron 7 por 8, dice, ay, pero es que yo me acuerdo de la música, pero no de la letra. Entonces, el contenido es muy importante. Hay que entender los conceptos, hay que ir al aprendizaje por la comprensión, hay que entrarle a las grandes ideas. Y esas grandes ideas son el foco de lo que debe ser el desarrollo docente efectivo. Enseñarle mucho de cómo usar los distintos dispositivos sin que vea cómo puede hacer mayores o hilaciones a mayor profundidad en el contenido que enseña, de verdad tiene una alta probabilidad de no producir impacto. Lo otro es que si estamos centrados en el contenido, pues hay que entrarle a que el centro del proceso sea el estudiante. Y no porque el estudiante, uno como docente, lo deje de lado. Pero si yo conozco a mi estudiante y sé que viene con estas precondiciones, es decir, que de su bachillerato, si estoy en la universidad, muy probablemente vino con estas deficiencias, que sus métodos de estudio no necesariamente agregan valor aquí o allá, es muy probable que parte del esfuerzo que yo haga se pierda por esos motivos. Y como no se trata de que el referente siempre sea el profesor, porque si estamos hablando, por ejemplo, de modelos a gran escala, en un MOOC con 100 y pico mil estudiantes matriculados, digamos que así nos quede el 10% de participantes, darle feedback a 10.000 ya es complicado. Entonces, la colaboración entre pares nos lleva a que no podemos quedarnos con la heteroevaluación, el profesor no tiene manera de atenderla, sino que tenemos que usar la auto y la coevaluación. Y ahí la colaboración es efectiva no solamente para llegar al conocimiento, sino para verificar el nivel de apropiación de eso. La cuarta condición es que si yo predico aprendizaje activo, no haga lo que estamos haciendo ahorita, que todo lo hago en modo expositivo. Si yo quisiera modelar aprendizaje activo, muy probablemente tendría que invitarlos a un conjunto de actividades para que ustedes reflexionen sobre su práctica y en el pequeño grupo con el que están interactuando, que llegaran a alguna propuesta sobre qué hacer alrededor de estas ideas que han ido surgiendo. Y sobre esas propuestas construir, no limitarme aquí a pregonar desde el estrado. Lo otro es que exige acompañamiento. Y ese acompañamiento, desde el punto de vista del profesor, se llama facilitación desde el lado ordinariamente. No desde el centro, porque esa nos lleva a que uno es el que maneja toda la interacción. Y soporte experto, imagínese que si usted estuviera dictando un curso por la red y no hubiera alguien en un servicio del call center
a donde yo puedo llamar a ver cómo hago para resolver este problema que tiene mi computador, que es así o asá o asá, pues a la hora en que estoy estudiando, 12, 1 de la mañana, muy probablemente, si no existe un call center 24/7, yo no lo puedo recibir. Pero si fuera en diferido, que yo mando un email o pongo un WhatsApp o llamo a alguien, se necesita un soporte experto para resolver el problema tecnológico. Si uno no proporciona información de retorno, sea mediada por tecnología, o sea, en vivo, muy probablemente uno se queda sin saber por qué yo no tuve la respuesta digamos, por qué me calificaron de esta manera, o por qué esto no fue aceptado y no estoy dentro de los que destacaron en esta cosa. Y si al recibir información de retorno, eso a mí como profesor me lleva a reflexionar sobre mi práctica educativa, así como en el caso que estábamos hablando del trabajar con otros, pues aquí esa es la sexta condición. Debemos, si bien iniciar centrándonos en el contenido y usar todos esos elementos metodológicos, al reflexionar sobre nuestra propia práctica estamos haciendo metacognición. Pero si eso es un tiro, una golondrina no hace verano. Entonces se plantea que debe ser de duración sostenida y que no es de un instante, sino que debe haber tiempo para aprender, practicar, implementar y reflexionar. Entonces, esos son los retos de lo efectivo. Y si ustedes en este instante se preguntan, ¿la clase de formación de docente que yo promuevo está cumpliendo con estos 7 criterios? ¿Dónde me estoy quedando corto? Muy probablemente puede comenzar a tomar acciones de asociarse con otro, consultar tal cual cosa, entrar a mirar más en detalle esto en lo que uno pudo no haber prestado mucha atención, pero que ahora ya uno le encuentra el sentido. El otro concepto que quisimos ver es qué significa esto de escalar. Y resulta que escalar normalmente lo vemos en la acepción horizontal, más gente y más lugares. Entonces, si yo tengo un MOOC que tiene no sé cuántos miles de inscritos y que llega a no sé cuántos lugares, pues, bueno, estoy cumpliendo con el escalamiento. Pero, ¿cuánto de lo que yo planteo en ese MOOC de verdad se incorpora? Déjenme les cuento una anécdota. Hicimos en la Universidad de los Andes unos MOOC sobre educación sexual, que se llaman Sexo, Sexualidad mucho más allá que sexo. Miles de personas lo tomaron. Muchos de ellos simplemente pues entraron a ver qué era eso, otros que eran un poco más aguzados lo siguieron, todavía varios miles se graduaron. Pero en Guatemala, miren lo que pasó. Alguien vio el MOOC, lo llevó al Ministerio de Educación y dijeron, oiga, ¿y qué tal si aquí generamos un incentivo para que los docentes aprendan esto de educación sexual y traten de ver si podemos hacer algo sobre eso en las escuelas? Y entonces allá se dio esto que llaman escalamiento vertical, entró a adoptarse como política aquellas cosas que estaban tratándose en esto. En otros casos, lo que uno puede encontrar es que para poder expandir, por ejemplo, en modalidad híbrida, uno no lo puede hacer sin un ajuste organizacional. Si todo es virtual, no necesariamente todo va a funcionar tanto como si fuera híbrido. Es decir, si yo estoy haciendo una experiencia que llega a muchas regiones y todo lo hago desde el centro, lo más probable es que el sabor regional se pierda. Entonces, cuando yo hago expansión horizontal, muy probablemente me toca hacer expansión horizontal. Algo como computadores para educar, por ejemplo, llega a 200 y tantos mil colegios y hace capacitación a gran escala para diferentes segmentos. Para poder capacitar a esos diferentes segmentos, tiene que fortalecer la capacidad local para que localmente puedan apuntalar lo que es presencial, vivencial, de interacción de quienes están en el proceso de aprendizaje virtual y
quienes lo están aplicando con sus estudiantes. Y la otra dimensión, lo funcional, pues en la medida en que uno comienza con algo y tiene cierto alcance, uno lo puede ir expandiendo también como parte de este concepto. Entonces son ideas que nos han ayudado a ir, digamos, entrando a lo que es el diseño del estudio. El estudio al que me voy a referir es el que mencionó Dante. Es un estudio en el que lo que queremos resolver son este par de interrogantes. ¿Qué lecciones se derivan de modelos de formación en servicio de docentes de educación primaria y secundaria desarrollados en América Latina y el Caribe y mediados por el uso de tecnologías de información y comunicación, implementados en modalidad virtual o blended en lo relacionado con sus modelos educativo, operacional y económico? Álvaro, un segundo. ¿Eso a qué nos lleva? A que tenemos que entender cada uno de los términos, y con lo que yo he planteado hasta ahora, yo diría que los tres que están en el aire son: ¿qué es eso de un modelo educativo? Uno, un modelo operacional y uno económico. Lo educativo es de lo que estábamos diciendo antes, que son las condiciones claves para que sea efectivo. Uno tiene que volver una serie de premisas y de estrategias para que eso funcione. Lo operacional es todo lo que hay en la cadena de valor para que eso se llegue a aprovechar. Y lo económico es que si eso es que no es viable, que no es sostenible, pues difícilmente va a perdurar. Si uno logra sacar las lecciones, pues tiene que pensar en cómo recomendar, en qué recomendar a quienes toman decisiones sobre el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas de formación en línea o híbrida para docentes en servicio. ¿Y por qué con esos detalles? Porque ya vimos en algunos de los estudios que cada una de las fases del desarrollo profesoral hay que cuidarla, que hay que cuidar el diseño, hay que cuidar el desarrollo, el cómo se lleva a la práctica y cómo se aprende de eso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que haya formación docente a escala, entendiendo por escala lo que acabé de señalar, cuidando la calidad, cuidando la equidad y cuidando la eficiencia. ¿Qué estamos buscando? Y aquí yo quisiera invitarlos a todos a que piensen si conocen alguna experiencia local o nacional o lo que sea que pudiera ser objeto de estudio. Nosotros estamos a duras penas en la fase de diseño del proyecto, así que si identificamos experiencias interesantes, extraordinario. Focalización. Pues son experiencias de desarrollo profesional docente apoyadas en tecnología. Y esas experiencias queremos que sean en primaria y secundaria. Las características, pues queremos resolver a quiénes se destinan, en qué contextos se dan, qué necesidades, qué promesas de valor hay, qué estrategias hay para que la gente participe, para acompañarlas y para evaluarlas, cuáles son los modelos educativo, operativo y económico, qué evidencias de logro y de impacto hay en docentes, estudiantes, instituciones, y eso que es tan escalable y sostenible. Con esas experiencias caracterizadas de esa manera, quisiéramos hacer análisis cruzados. ¿Qué similitudes, diferencias, fortalezas y debilidades tienen los programas estudiados? Y queremos entrarle a aquellas pocas cosas en las que uno no se puede equivocar, los factores claves de éxito, y a las lecciones que les deja desde las dimensiones organizacional, educativa, tecnológica, a quienes ejecutan este tipo de cosas, de manera que le podamos sacar el jugo. Y por último, como dijimos que esto era en la medida en que esto impactara a los docentes y a los estudiantes, esos hallazgos, ¿de qué manera inciden en la construcción de competencias de docencia en servicio con apoyo de tecnología en modalidades virtual o híbrida? Ahí queda planteado
este conjunto de preguntas y quiero invitarlos a que hagamos un diálogo alrededor de esto. ¿Qué inquietudes nos dejan los conceptos? ¿Qué condiciones tenemos nosotros que cuidar para hacer esta selección? ¿Cómo podemos llegar a cosas que de verdad nos agreguen valor? Este acetato nos da como aquello en lo cual nosotros nos tenemos que centrar. Como es con tecnología, arrancando del 2000 para acá, está bien. Como es América Latina y el Caribe, queremos que ese sea su ámbito, más no exclusivamente, sea algo que excede ese ámbito también. Docentes de educación primaria o secundaria, entendiendo que son los que trabajan en sistemas escolares en servicio. En cualquiera de las dos modalidades, virtual o híbrida, no cabe presencial enriquecida con tecnología. Esa es poco expandible. La escalabilidad o potencialmente escalables. Y luego la parte de la eficiencia, algún grado de sostenibilidad institucional. Y obviamente queremos que haya datos empíricos para poder saber si esto es solamente filosofía o de verdad hay cosas que están llevando a la práctica. Y no importa si son actores públicos, privados o mixtos. Entonces, ese es el tablero en el que nos estamos moviendo. En esencia, lo que queremos es apuntarle a esos tres elementos: calidad, eficiencia y equidad, entendiendo muy bien, por un lado, los retos que podamos tener, que ahí tendremos que ver en cada uno de los países qué son los retos particulares que tiene la formación de docentes. Por otro lado, las condiciones de efectividad a las que ya nos referimos. Y por otro lado, la escalabilidad, que es como el otro elemento. Entonces, yo creo que con esto podemos entrar a sugerencias sobre experiencias y contactos y abrir el diálogo con toda la audiencia. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación, por tu interesante presentación. Queremos abrir un espacio a la conversación No te estoy oyendo, Carlos. Con los asistentes. En primer término, me gustaría darle la palabra a Delia Rincón, de la Universidad de Los Llanos, en Colombia, quien quisiera compartir tanto con Dante como con Álvaro y con, por supuesto, todos los que están participando, un par de preguntas específicas. Carlos, no sé qué pasó, pero yo no te estoy oyendo. Me va a tocar abrir el chat. Hola. Para conocer las preguntas, porque perdí el sonido de entrada. Sí. ¿Me escuchan? Buenos días. Ahí está Delia. Estoy pendiente cuando deseen que intervenga con las preguntas. ¿Ya? Ok, buenos días para todos. Me encanta participar en este foro y... Si alguien me hace el favor, si hay alguna pregunta que deseen que yo conozca, me la teclea, porque es que no estoy recibiendo sonido. Morphy se sumó a la reunión. ¿Hago de dos preguntas inicial o una por una? Puede hacer las dos preguntas, Delia, no hay problema. Ok. Gracias, Carlos. Quedo pendiente de tus transcripciones. ¿Qué debería aprender para luego enseñar el maestro del siglo XXI? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero podemos enfatizarla en el caso del uso de las TIC, pero es una pregunta que después en otros foros me gustaría profundizar. Y la otra
¿Qué estrategia sugiere para el dominio y uso de las TIC en la formación de maestros y estudiantes en el contexto rural? Este también es muy bueno, ya la enfatización del uso de las Yo TIC. diría que el reto de enseñar el maestro del siglo XXI, pues no solamente para los que se están formando para futuros docentes, sino para los que están en servicio. Digamos que lo estamos descubriendo todos, este problema de las competencias que deberán tener los estudiantes, que es una combinación de contenidos más habilidades blandas, más habilidades, digamos, de otro tipo de actitudes, pues toca trabajarlo muy al interior de cada uno de estos entornos de aprendizaje, pero también toca trabajarlo en los programas que se diseñan específicamente para el desarrollo de docentes. En el caso de con tecnología, casi que el llamado es, no nos podemos limitar a que la gente tenga acceso a tecnología y a aprender de tecnología. Tenemos que lograr que eso que aprenden lo puedan llevar al aula y lo puedan llevar al aula con la perspectiva de desarrollo de competencias para el siglo XXI. Okay. ¿Puedo hacer un comentario? Gracias, Álvaro. Sí, yo creo que hay elementos de él que están precisamente en la presentación de Álvaro, que yo creo que aportan algunas pistas en la línea que, digamos, que de tus preguntas. Lo otro que yo diría es que ocurre algo bien particular en esta materia. A veces simplemente no tenemos o conocemos pocas experiencias que hayan probado y que hayan intentado precisamente ir identificando ese tipo de acciones que sean las que se pueden recomendar. No, yo no escuchaba antes. Ok, no, entonces, ¿y cómo se llama? Entonces, parte del esfuerzo, por lo menos de este esfuerzo inicial, es poder ir identificando esas experiencias y esas prácticas. A veces hacemos afirmaciones a partir, digamos, de lineamientos más bien conceptuales o teóricos, pero en este caso lo que queremos identificar precisamente son aquellas prácticas reales y concretas que se están aplicando y soluciones muy concretas que se están aplicando hoy día en los diferentes contextos, ya sea urbanos o rurales, y donde van a aparecer probablemente desafíos que son muy específicos, y los cuales obviamente, por cierto, necesitan ser evaluados. No podemos, digamos, tenemos que mirar precisamente esas experiencias en función de lo que nos dicen respecto de aquello que funciona. Entonces yo creo que son preguntas de Elia definitivamente pertinentes, pero que obviamente requieren este esfuerzo de investigación y requieren este esfuerzo de mirar en concreto cuáles son esas experiencias que están dando estos resultados que de manera que uno puede decir, sí, son prácticas efectivas, y por lo tanto podemos replicarlas y podemos promoverlas como buenas prácticas. En este caso, pues para documentar, vuelvo y digo, esto es apenas un abrebocas, pero los temas que estamos planteando hoy en este es realmente interesante para luego tener otro espacio y profundizarlo. Me voy por la línea, obviamente, lo rural, porque en el caso aquí en Colombia, yo estoy en la Universidad de Los Llanos y nosotros vamos a departamentos rurales en donde encontramos instituciones educativas que algunas tienen una dotación interesante de equipos, pero no tienen red, no tienen el acceso a la información como tal, entonces quedan simplemente en acumular aparatos que no se pueden usar más allá de lo que se puede hacer y diseñar, y además sin contar que a veces no tienen luz, entonces es un contexto bien complicado donde los resultados de los niños y de los jóvenes pues son diferentes a un contexto rural. Y otro elemento interesante que aquí vemos en muchas partes es que es el mismo estatus de ser maestro. Cuando un maestro ha estudiado para ser maestro, tiene un amor por la profesión, no quiere decir que los otros profesionales, en este caso en educación básica y media, que entran por convocatoria, pero que están en un proceso de vinculación laboral, pero no de su formación, y en la mayoría de los casos, lo digo porque yo soy asesora de práctica profesional docente, en 10º semestre encontramos maestros que tienen la profesión. Entonces,
cuando tenemos esas implicaciones en el ejercicio, pues se notan, porque si uno, pues nosotros si no estamos comprometidos con lo que estamos haciendo, pues la creatividad se cierra, porque significa pensar, significa tiempo, significa creatividad, muchas cosas. Entonces hay elementos que uno encuentra que obviamente vamos a limitar en el caso de la escuela rural a las cartillas y ya. Entonces el uso de las TIC a veces y le agregamos que no pueden tener el acceso a la luz, a la energía, a muchos elementos, pues termina realmente en unas condiciones y en unos resultados de los niños y las niñas y los jóvenes realmente con las pruebas Saber Pro que no les sirven a las instituciones educativas, pero principalmente ellos son los que no aprenden. Son las particularidades de nuestra región, ¿no? Dante, ¿tú querías complementar con algo? Sí, no, básicamente, Dele, yo creo que si uno mira el contexto global, hay experiencias que son, uno puede decir que son realmente innovadoras precisamente en poder resolver muchas veces esos problemas. Hay experiencias en Asia, por ejemplo, y es la gracia o es el beneficio de estar en esta coalición, donde uno puede ir identificando esas experiencias, por ejemplo, en Asia, que en condiciones muy similares a las que estás señalando tú, que han logrado desarrollar sistemas que son precisamente, usan la tecnología, donde requieren menos conexión online directamente, y pueden utilizarlo de una manera, digamos, muy innovadora, muy creativa, las tecnologías precisamente para ir desarrollando la formación. Uno de los objetivos de nuestro rol en la coalición global es poder ir trayendo también esa experiencia, de manera de tener esas ideas, ir conociendo esa experiencia, iniciativas que puedan darnos pistas a nosotros de cómo, por ejemplo, en los contextos que describes tú, Delia, digamos, podemos seguir avanzando y seguir trabajando en formación y en la mejora de los aprendizajes. Entonces yo creo que tu pregunta hace pleno sentido y es parte del objetivo precisamente de este grupo, de esta conversación, ir mirando ese tipo de experiencias. Vamos a darle la palabra a Javier González, quien también va a realizar una pregunta o un comentario en el contexto de esta sesión, este webinar. Adelante, Javier, te escuchamos. Bueno, primero que nada, darle muchas gracias a Álvaro y por supuesto a Dante. Mi nombre es Javier González, soy el director de Suma, y creemos fuertemente en esta investigación y esta línea de trabajo que están liderando ambos. Así que primero que nada, simplemente, por lo menos de nuestra parte, ratificar el compromiso con esta temática y la importancia, digamos, de este tipo de debate amplio que se dé en la región. Yo tenía una pregunta más reflexión orientada a Álvaro, en realidad, en relación a cómo ves tú que en la práctica debiéramos ir haciendo un esfuerzo para articular esta formación en servicio con la formación inicial. ¿Cuál es el esfuerzo que se debería hacer de manera de ir construyendo este entrenamiento o formación y desarrollo profesional docente en servicio, a partir también y en congruencia con lo que los profesores en algún momento recibieron en su formación inicial? Entonces, me gustaría ver si hay experiencias, digamos, explícitas, intencionadas, de hacer este link también de adelante para atrás, quién sabe, a partir de lo que vemos que se requiere en servicio, comenzar a ver algún tipo de articulación hacia atrás. O sea, ¿hay experiencias de eso, sí o no? Y la segunda pregunta tiene que ver con, en tu experiencia y lo que has visto en la región, ¿cuál es el proveedor, si tú quieres, más importante o actor más importante que permite escalar esto? Escalar en el sentido, por supuesto, vertical. Nosotros siempre desde Suma hemos abogado de que estas cosas tienen que estar basadas en experiencias en terreno, en cada localidad, adaptada a cada contexto, pero sin embargo debieran ser escaladas generalmente a nivel de política pública. Pero ahí me pregunto, bueno, ¿qué rol ves tú y quién sabe a nivel de efectividad? Si es que esto en realidad lo deberían tomar, por ejemplo, las universidades. Y entonces por eso lo vinculo con la primera pregunta, que eso permitiría, si fueran las universidades los principales actores, que sabe financiados por el propio Estado, permitiría una mejor coherencia entre esta formación inicial y en servicio. Así que esa es mi pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, Javier, me encanta saludarte
Yo creo que son dos preguntas muy interesantes y muy interrelacionadas, como tú planteas. El gran reto que uno tiene, verdaderamente independiente que haya formación inicial o en servicio, es la transformación. La transformación, por un lado, de concepciones docentes, por otro lado, de prácticas docentes, por otro lado, de entornos de aprendizaje, por otro lado, de ecologías de aprendizaje. Y si eso es así, pues tenemos que ver que esa transformación tenemos que darla a todo lo largo y ancho. La formación inicial definitivamente tiene que ser una vivencia de aquello que uno quisiera que estas personas que están aprendiendo deberían tomar en cuenta. Porque si a mí me enseñan por el método TLT, Pisa, Lengua y Tablero, y luego me van a decir que yo tengo que transformarme para hacer educación centrada en el alumno, pues hay una contradicción intrínseca brutal. ¿Eso por qué lo traigo a colación? Porque si en las facultades de educación y en las escuelas normales, que son como los dos grandes formadores de futuros docentes, nosotros vivimos experiencias donde la tecnología está apalancando lo que nosotros queremos hacer en términos de desarrollo de competencias en los futuros docentes que actualmente, cuando están en formación inicial, son estudiantes. Pues en esa medida vamos nosotros a ganar alineación entre lo que tenemos como un gran contexto, un gran reto, un deber ser, que es educación para el siglo XXI, educación por competencias, educación centrada en el alumno, y lo que nos van dando las instituciones. Si en paralelo nosotros logramos que en las instituciones donde se va dando la dotación haya formación en servicio que sea mucho más allá de ir a cursos o asistir a conferencias, sino que comiencen a darse estas comunidades de práctica, comience a hacerse exploración alrededor de tecnologías que pueden enriquecer nuestras prácticas, a hacer transformación de prácticas con inclusión de novedades educativas, de innovaciones, así sean innovaciones para nosotros, pero para el resto no. Eso produce una diferencia. En la medida en que el profesor que está en la práctica comienza a no sentir que la tecnología lo está amenazando, que está haciendo ver el nivel de incompetencia que él pueda tener para integrar tecnologías en el aula o en la actividad docente, sino que es un apalancador para que aquellas cosas que él sabe hacer muy bien, de verdad se puedan implementar en modo más flexible. Yo diría que ese es el valor agregado de la tecnología, flexibilidad en los espacios, en los tiempos, en los recursos, en el acceso al conocimiento, en las maneras de recorrer caminos de formación. Entonces, de esa manera uno puede hacer sinergias entre la formación inicial y la formación en servicio. ¿Qué es lo que puede apalancar el escalamiento? Yo diría que las políticas de incentivos. Mientras trabajemos a punta de zanahoria y garrote, donde lo que hacemos es, si usted completa esto, le vamos a dar un computador, pues eso no está mal que si yo completo una secuencia de formación me den un computador, pero si lo que hay es algo que en mi desarrollo profesoral docente me motiva a seguir aprendiendo y a ser innovador, pues eso produce un cambio brutal. En mi universidad, por ejemplo, algo que nos permitió a la gente de Conéctate, que es el centro para el que yo trabajo, tener gran acogida con los docentes universitarios, se llama el estatuto profesoral. No es que hayan dejado de pregonar que el que no publica no asciende, porque es o publica o pereces, sino ahora es también el que no innova y no reflexiona y publica sobre sus innovaciones, pues tampoco. Entonces, ese incentivo de
no solamente ser yo un docente investigador cuando yo hago investigación disciplinar, sino cuando yo hago investigación pedagógica, investigación metodológica enriquecida con tecnología, hace grandes diferencias. Pienso que el entorno también produce una diferencia brutal. Estuvimos haciendo unos proyectos grandes a nivel de departamento en una de las entidades territoriales de este país, y donde encontramos grandes diferencias entre grupos que recibieron los mismos computadores, la misma capacitación para el mismo tipo de estudiantes durante el mismo tiempo. La diferencia se llamó entorno educativo. Si el director compró la idea, decidió apoyarlos, dijo que eso valía la pena, que era parte del plan de desarrollo institucional o de mejoramiento institucional, y que entonces los computadores no eran propiedad exclusiva del dueño de la sala de informática, sino que eran para el uso y el abuso. Entonces comenzó a haber uso de computadores en las distintas disciplinas. Los profesores comenzaron a ver que no era solo en su cuarto de hora de dictar su clase donde los estudiantes aprendían, sino que para eso estaban los celulares, los laboratorios, las bibliotecas donde había computadores, y allá también se podían vivir experiencias. Entonces yo creo que podemos ser muy creativos en crear entornos y en crear incentivos para que esto se pueda escalar. Lo otro es plata. Si uno no tiene, obviamente, computadores, internet, y si eso no es de buena calidad y eso se hace con plata, pues la cosa no funciona. No sé, Javier, si esto desencadena nuevas preguntas o más o menos llego a lo que tú querías que comentar. No, muchísimas gracias. Yo creo que sabe, tal como lo pones también, más que responder, abre nuevas dudas, nuevas líneas, y yo creo que efectivamente la investigación que tú estás liderando junto a Dante es lo que busca responder. Así que muchas gracias. Este es solo el comienzo de un ciclo de webinars que la idea es precisamente ir generando este diálogo y estas conversaciones con los distintos actores a nivel regional. ¿Alguien más quisiera plantear una consulta, algún comentario? Yo quisiera hacer un comercial, ¿se vale? Dale. Es que estamos en la etapa de identificar posibles experiencias. Si ustedes, después de el listado de experiencias, por cierto, mi presentación también la puedes compartir, Carlos, los acetatos. Si usted dice, ay, este es tal caso, por favor escríbanos o a Dante o a Carlos o a mí diciendo, mire, el caso es tal, aquí está el URL, aquí está el contacto y yo creo que calza por esto. Eso nos ayudaría muchísimo. Bueno, compartimos el llamado de Álvaro con mucha intensidad a que nos puedan compartir las experiencias que ustedes conozcan o en las que ustedes estén participando directamente. Para ello, bueno, están los datos de Suma, están los datos de Álvaro de Dante y los míos, que van a quedar disponibles también cuando compartamos el contenido de la sesión. Finalmente, quisiera invitarlos también a proyectar este ciclo de webinars sobre el desarrollo profesional docente y las TICs. Aquí hay un adelanto de lo que son las próximas sesiones. Lo que sigue tiene que ver con formación continua de docentes en ejercicio y redes de colaboración. Estaremos revisando algunas experiencias que tienen directa relación con la educación rural. Así que ahí, Delia, que has planteado estas inquietudes, que nos has mostrado esta mirada desde tu propia experiencia, muy relevante, llena de las particularidades que tiene nuestra región. Y también nos va a acompañar Olga Forero en esta próxima sesión. Podría también estar convocada a participar en conjunto con, bueno, todos aquellos que se interesen y que han participado en esta sesión, y también aquellos a los que ustedes puedan ir invitando. Así que, bueno, por ahora volver a reafirmar la invitación a participar. Vamos a contar con la participación de gente de México, con el trabajo de Olga Forero también, que es desde Colombia, y después vamos a seguir con paradigmas, métodos y usos de la evaluación, innovación en la formación inicial docente,
vamos a trabajar después sobre las prácticas efectivas, y las sesiones finales de este ciclo van a ir sirviéndonos para poder ir presentando ya los resultados del estudio que hoy día hemos compartido con ustedes desde su mirada inicial. Muchas gracias a todos, ha sido muy grato, muy intensa la conversación, y los dejamos cordialmente invitados a seguir participando y a seguir colaborando en este largo camino de la formación docente. Un abrazo y muchas gracias.